Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Master, se acaba de estrenar el primer episodio de la serie live action de Star Wars The Mandalorian en la plataforma de Disney Plus. Y como era de esperarse, esta serie arrancó de una oscura y sorprendente manera, siguiendo a ese acorazado cazarrecompensas llamado simplemente como Mando. Esto en el borde exterior de la galaxia 5 años después de los eventos del regreso del Jedi. Así que por esto analizaremos todo lo que nos dejó el episodio 1 de esta primera temporada de Mandalorian con sus grandes revelaciones. Por lo que a partir de aquí, Masters, debo advertirles que hablaremos de spoilers de todo lo que sucedió en este primer capítulo de la serie. Pues como era de esperarse, esta serie no nos decepcionó y de inmediato se pudo sentir esa vibra de Star Wars durante casi todo el episodio, ya que prácticamente está lleno de referencias todo el tiempo hacia diferentes elementos de la saga como alienígenas, criaturas, logotipos como el de los mandalorianos o incluso hacia eventos históricos en la saga como la Guerra de los Clones. Así que por ese lado creo que el primer episodio de la serie del Mandalorian inicia muy bien, Masters. Particularmente siento que esos poco más de 36 minutos que dura este primer episodio se nos da una muy buena y sustancial introducción de lo que podremos ver en esta serie, sobre todo de sus personajes y de nuestro protagonista mandaloriano, y también cómo él, a pesar de no mostrar su rostro, está profundamente entrelazado con la cultura mandaloriana. Y en términos generales siento que The Mandalorian tiene un inicio mucho más sólido y bien estructurado que otras series de Star Wars del pasado como Rebels o Clone Wars, lo cual creo que es algo muy digno a destacar. También por otra parte, la música creo que es otra cosa muy interesante, porque esta serie tiene su propia vibra independiente a la tradicional de Star Wars y a la vez se siente muy ad hoc con este western de pistoleros que es en sí la serie. Y este primer episodio hace que de inmediato nos planteemos múltiples preguntas y creo que introduce muy bien al buen Mando, ya que justo la primera escena que vemos es al cazarrecompensas entrar a un bar en un planeta nevado y literalmente tener una pelea de bar como ya vimos antes en los trailers, hasta que, claro, termina pateándole el trasero a unos sujetos que lo molestaban, pero que también casualmente iban por su presa. Y claro, la serie de inmediato te atrapa porque el Mandalorian termina cortando por mitad a un Quarren en medio de esa pelea de bar. Aquí pues se nos transmite una vibra muy oscura para entender por qué el Mandalorian es famoso al menos en este parsec, aunque también que la serie no tenga las típicas letras de entrada de Star Wars o que no se nos diga en qué planetas estamos entre los 3 que visitamos en este capítulo, siento que a veces puede resultar que las cosas sean un tanto confusas. Y creo que uno de los momentos importantes de la primera parte del episodio es cuando el Mando va por su primera presa, un alien de piel azul, y allí el cazarrecompensas define su moralidad de una forma muy sencilla al decirle, señalando su arma: vienes conmigo frío o caliente. Esto pues de inmediato nos habla por qué la gente le teme y de lo bueno y letal que es con el blaster. Después de esto no paran las referencias con toda la saga, ya que no solo vemos a un alienígena cubás tocando una flauta que llama a un par de land speeder, y aquí pues esto también nos evoca a diferentes momentos de Tatooine de la Star Wars original, pero también podemos ver el interior del Razor Crest, conociendo que es una nave pre-imperial, o que incluso la nave tiene maquinaria para congelar a las presas del Mandaloriano en carbonita, y esto al puro estilo del Imperio Contraataca. Como les digo, la serie está repleta de curiosidades e easter eggs todo el tiempo, pero hey, no se preocupen, justo después de este video les explicaré los cientos de easter eggs que encontré en este capítulo. Pero hablando netamente de la trama de este primer capítulo, Masters, la podríamos explicar en 3 grandes partes. Primero se nos presenta la situación general de la galaxia al mismo tiempo que se nos presenta al protagonista. Después, claro, vemos mucho más la cultura de los mandalorianos y de cómo también la respeta el Mando. Y finalmente vemos su interesante misión que tiene hacia con el cliente imperial. Por un lado, y hablando de la primera parte sobre la situación de la galaxia, esta se nos muestra sobre todo en las escenas del bar del gremio de los cazarrecompensas, donde ahí hablan Greef Carga y el Mando, ya que ahí primero Carga le paga al cazarrecompensas con créditos imperiales y el Mando, claro, no los acepta, por lo que entonces el líder de este sindicato tiene que pagarle con moneda de los Mon Calamari, que como justamente esta especie ganaron la guerra civil, es por consiguiente mucho más valiosa su moneda que los viejos créditos imperiales. Pero también se nos dice como contexto que lo máximo que se paga por una recompensa es apenas 5,000 créditos, y el Mando se queja porque no solo tiene que arriesgar su vida, sino que también nos dice que apenas si los pagos por la recompensa alcanzan para pagar el combustible. Esto pues nos habla que literalmente estamos en una gran depresión posguerra, ya que ni siquiera por cazar una víctima alcanza para vivir, y mucho menos alcanza para comprar, por ejemplo, una nueva nave como un TIE Fighter que llega a costar alrededor de 60,000 créditos, Masters. El caso es que esta situación de poca paga provoca que el Mando quiera ir por 5 nuevas recompensas después
después de haber traído eficientemente a otras 4 congeladas, por lo que Greef Carga decide balancear las cosas para dárselas a otro cazarrecompensas de menor nivel dentro de su sindicato, y así pues lo contacta con el misterioso cliente imperial protagonizado por Werner Herzog. Y aquí claro, vemos esa escena donde las cosas se ponen tensas cuando el Mando cree que los imperiales podrían atacarlo, pero el cliente imperial es astuto y calma las cosas ofreciéndole pagarle por su presa su precio en Beskar. Este metal es justo hierro mandaloriano sumamente raro con la que están hechas las armaduras de esta raza de guerreros, algo pues que para el Mando es sumamente tentador. Entonces aquí en varios momentos el cliente trata de ser empático con el Mandalorian al decirle que sabe que ser un cazarrecompensas es una profesión complicada y que él quiere restaurar el orden natural de las cosas pagándole con Beskar, porque precisamente ese preciado y raro metal perteneció siempre a la cultura mandaloriana. Pero justo aquí hacen un trato un tanto menos tradicional, sin las típicas guías holográficas para cazar a una víctima. Y también el cliente aquí dice que le puede pagar menos si acaso le trae a la víctima eliminada, aunque claro, él la prefiere viva por una oscura razón. La cuestión pues es que se nos deja entrever que había mucha más gente que había sido enviada a donde estaba esta recompensa, y que curiosamente esta tenía más de 50 años de existencia. Es decir, la presa es incluso 20 años más vieja que los tiempos del episodio 1, la amenaza fantasma, y se tienen pues muy pocos datos sobre su paradero u origen. Esto claro nos lleva a nuestra segunda parte, ya que el Mandalorian recibe un pago adelantado en Beskar, y con ello podemos ver más de la situación deprimente en la galaxia y en el borde exterior, al igual que mucho más de la cultura mandaloriana, al igual que sus valores y la historia personal del Mando. Aquí pues literalmente en ese planeta vemos al clan al que pertenece el Mandalorian radicados en un tugurio oscuro o una especie de ciudad subterránea en lo que parece también ser una alcantarilla. La situación pues es sumamente deprimente tras la posguerra, pero nos damos cuenta que el Mando hace lo que hace porque es solo un medio para sobrevivir en una galaxia sumamente hostil. Aquí claro, la serie no solo nos muestra los logos de Mandalor o todos los adultos mandalorianos portando sus armaduras y sus máscaras siempre sin siquiera mostrar su rostro, esto al puro estilo de un guerrero samurái, sino que desde el principio la serie también nos dice con la primera víctima que los mandalorianos casi nunca permiten que les vean sus rostros. Y también más tarde, por lo dicho por el Ugnaught Kuiil, sabemos que los Mandalorians son toda una leyenda en la historia galáctica como una gran raza de guerreros. Incluso pues vemos un enorme ritual de cómo construyen sus armaduras, algo que es una rima a cómo los samuráis japoneses forjaban sus katanas. Esto pues simplemente son elementos que nos dan más contexto de la grandeza de los mandalorianos en el pasado, ahora que viven al menos este clan en la ruina. Aquí pues tampoco es mera casualidad que siendo Jon Favreau el creador de la serie, el Mando vaya con un herrero para llevar la pieza de Beskar para así forjar una armadura al puro estilo de Iron Man. Pero lo importante aquí es que se nos dice que también el Mando en el pasado era algún tipo de fundidor o herrero, como también lo es la chica que le está por construir una hombrera totalmente nueva con ese Beskar que recibió. Ella pues incluso nos dice que las partes sobrantes del metal serían de gran ayuda para todo el clan, y con esto en realidad vemos que el Mando es una buena persona, y sobre todo también que vivió un gran trauma de niño cuando en medio de la guerra de los clones los ejércitos separatistas invadieron su pueblo y terminó siendo separado de sus padres cuando ellos lo escondieron para que pudiera sobrevivir. Así pues, Masters, todo nos lleva al acto final de este capítulo, que es su verdadera misión: ir por la presa por la que lo contrató el cliente imperial después de haber visto todo este contexto y la depresión que vive su clan mandaloriano. Aquí pues al inicio del acto final, Masters, nos sorprenden porque por primera vez en este episodio vemos que el Mando sí es de carne y hueso y no esa figura indestructible del principio, ya que es hasta cierto punto chistoso como un Blur casi se lo traga y le despedaza la armadura en uno de sus brazos, algo que prueba que esa armadura café no es tan buena como la que pretende hacer. Entonces él es salvado por Kuiil, un Ugnaught encargado por el actor Nick Nolte, quien lo salva por la curiosidad de conocer a un mandaloriano y porque también quiere traer paz a ese mundo, porque a su juzgar ha habido demasiado caos con tantos cazarrecompensas que habían ido ahí a combatir a una banda de criminales nicto que tienen encerrada a la preciada presa que buscaba el mandaloriano. Aquí pues tenemos un momento más humano y hasta cómico con el Mandalorian, que digamos también es de los más infantiles de la serie, porque hasta vemos que le cuesta trabajo montar un Blurg, cosa pues que tiene que aprender porque sin los Blurg no puede llegar sin ser detectado hasta la remota posición de los criminales nicto. Así después este episodio termina por mostrarnos unos grandes planos cuando vemos que Kuiil guía al Mando hasta aquel lugar montando cada uno un Blurg, mientras que al mismo tiempo van saltando enormes grietas en el terreno. Todo pues está contado visualmente
siente como si fuera un viejo western protagonizado por Clint Eastwood. Es así que llegamos al final de este capítulo, el cual está lleno de sorpresas cuando el Mando va solo a atacar el campamento de los criminales Nikto. Aquí él se da cuenta que no está solo, sino que también otro cazarrecompensas de su sindicato ha acudido por la misma presa y que este ya estaba por eliminar a los enemigos. Justo en este final es cuando se nos introduce a este droide llamado IG-11, interpretado en su voz por Taika Waititi. Claro, hay momentos hasta un tanto chistosos donde el Mando sale empujado por un primer disparo que le tira el droide. Aquí pues nos damos cuenta que al Mando le disgustan los droides por ser tan estrictos en su programación como lo es IG-11. Pero ellos claro, se alían y terminan por hacer un buen tándem. Y así vemos una espectacular escena de acción cuando los dos se esconden y reparten blasters a diestra y siniestra con el fin de lograr su objetivo. Es así que estas escenas de acción son las más épicas del episodio, Masters. Y cuando parece que ellos van a ganar la partida, terminan siendo rodeados por muchos más criminales. Y de nuevo tenemos este elemento de humor en la serie donde IG, al verse acorralado, quiere autodestruirse accionando un detonador termal. Aunque, claro, el Mando no se lo permite y los dos terminan por hacer una gran maniobra para abrir la puerta donde se escondía la víctima al mismo tiempo de eliminar con un golpe de suerte a todos los alienígenas criminales. Claro, tanto IG como el Mando terminan un tanto dañados. Y luego aquí tenemos una excelente toma cuando los dos derriban la puerta donde se esconde el botín, el cual los dos pretenden dividir. Pero justo aquí, cuando los dos cazarrecompensas unidos descubren quién era su presa, es cuando se nos tira un gigantesco giro en la trama y una revelación bastante curiosa para Star Wars, ya que aquí IG se sorprende que tengan más de 50 años los registros de esa presa y piensan que debe de ser de una especie que vive mucho tiempo, siendo claro esto un masivo guiño hacia con el maestro Yoda, ya que al abrir una especie de cuna redonda vemos que justo ahí hay un bebé de la misma raza verde del maestro Yoda que por alguna razón hasta el momento desconocida los restos del imperio la quieren, algo que es parte de la verdadera historia oculta de la trama de esta serie. Aquí pues IG-11 pretende asesinar a este bebé de la especie de Yoda porque a su juzgar de cualquier forma recibiría la recompensa. Y aquí es donde se nos muestra la verdadera moralidad del bien que hay en el Mando al eliminar de un tiro en la cabeza a IG-11 por intentar hacer esto. Por lo que esta situación sí termina por ser un gran segundo giro en la trama, aunque también es decepcionante la actuación de IG-11 porque es un tanto corta para cómo se nos había vendido este personaje. Sin embargo, también es posible que lo volvamos a ver porque este tipo de droides siempre tienen múltiples respaldos de su memoria, aunque nunca se sabe. Así pues, en el final el Mando se queda absolutamente solo, sabiendo que los restos imperiales lo mandaron a capturar a un bebé de la especie de Yoda con un objetivo que no luce para nada bueno. Aquí lo importante, Masters, es preguntarnos qué puede significar esto. Por el momento, claro, no sabemos cómo se llama la especie de Yoda, pero ¿acaso todos ellos pudieron ser una especie en extinción? ¿O acaso este individuo podría ser sensitivo a la fuerza? Hasta el momento, claro, no se nos ha demostrado que esto pudiera ser así, pero sin duda el imperio anda tras algo muy raro, porque incluso también vimos que hay un doctor implicado en el secuestro de este niño junto con el cliente imperial. Así que o hay algo respecto a los niños sensitivos a la fuerza como lo vimos ya antes en Clone Wars o Rebels, o por otro lado el imperio está haciendo algún tipo de venganza contra la milenaria y rara especie a la que pertenece Yoda. La respuesta, claro, aún está en el aire, pero sin duda nos deja con muchas más ganas de ver el episodio 2 que se estrenará este próximo viernes 15 de noviembre para que no se lo pierdan. Pero ojo, otro detalle que no deben perderse son justo los créditos de esta serie, ya que nos muestran docenas de diversos concepts artísticos de cómo se creó visualmente la serie. Y estos, claro, están hechos por vacas sagradas dentro de Lucasfilm, como lo es Ryan Church o Chris Altsman, quienes curiosamente participaron tanto en las precuelas como también en la tercera trilogía. Así que como podemos ver, tenemos un inicio muy prometedor para la serie del Mandalorian. Y mañana continuaremos con lujo de detalle con la veintena de curiosidades y easter eggs que nos trajo este episodio para que no se los pierdan. Así que esa historia, así como todo lo que deben de saber para entender la serie del Mandalorian, se los dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras que seguro serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Mandalorian.